Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haber venido esta tarde. Yo soy José Vicente Barcia y quiero daros la bienvenida y agradeceros vuestra presencia en nombre de dos entidades de las que me siento muy orgulloso de una u otra manera estar vinculados, ¿no? La primera es Ecopolítica, un think tank, un auténtico tanque de ideas que viene de manera bastante silente, pero y además negando una parte importante de su protagonismo en el sentido más masculinizante y, sin embargo, trabajando, como decía, de una manera silente por generar precisamente pensamiento ecológico, pensamiento ecologista, pensamiento político, pensamiento subversivo y transformador. Yo entré hace algunos años en contacto con algunos miembros de Ecopolítica y desde entonces he ido viendo cómo ha ido creciendo, ¿no? Cómo ha ido creciendo, además, con ideas que algunos nos han sorprendido precisamente por la belleza de esas ideas y por la eficacia de esas ideas, como es, por ejemplo, la generación de esos espacios de reflexión y de participación, es decir, de generación de pensamiento a través de la participación activa, a través de sus clubs de lectura, ¿no? En concreto aquí, el club de lectura que vienen dinamizando es el club de lectura Petra Kelly, ¿no? Un placer daros la bienvenida en nombre de la gente de Ecopolítica. Y, por otra parte, aunque Lourdes Lucía ya lo dirá más adelante, también es un placer presentar un libro coeditado, además de con Ecopolítica, coeditado con Clave Intelectual, ¿no? Lourdes Lucía es la directora de esta editorial, es cofundadora de ATAC, pero además es una compañera de diversas luchas, fatigas y alegrías, y una amiga, ¿no? Sin más, vamos a hablar sobre Petra Kelly. Últimamente, estos días, han aparecido algunos artículos precisamente a propósito del fallecimiento de esta mujer, del 24 aniversario de la desaparición de Petra Kelly, ¿no? ¿Por qué hemos escrito? Pues yo creo que de alguna manera porque en el corazón de la dignidad está la memoria, ¿no? Aquello que se escribe, aquello que se lee, aquello que se cuenta, aquello que se narra colectivamente, todo aquello que se escribe se salva de la muerte del olvido, ¿no? Petra Kelly estará presente en tanto y en cuanto nosotros y nosotras desarrollemos en buena lid, actualizando sus ideas y su actitud, ¿no? Hace algunos años, él contaba antes a algunos amigos de Ecopolítica que parece que, como si el país se hubiera degradado, el periódico El País se hubiera degradado últimamente, ¿no? Y es verdad que últimamente está especialmente degradado, ¿no? Pero ya sino viendo un poco de hemeroteca, cómo tildaba el país en algunos titulares a Petra Kelly en el 83 y en el 84, ¿no? Y fijaros, porque ya la querían ir encauzando, metiendo en el marco conservador que consideraba a Petra Kelly como una extremista radical, en el peor de los casos, o una balbuceante e ineficiente inocente metida a política, ¿no? Y a propósito de la inocencia y la política, precisamente en una entrevista que vi en los años 80 que le hacían en una televisión alemana, le decían a Petra Kelly que, oiga, pero usted no es demasiado inocente como para meterse en política. Y ella respondió con una pregunta: ¿y cuál sería la alternativa a la inocencia en política? ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. La alternativa a la inocencia en política es precisamente la corrupción del Partido Popular u otros. La pérdida de inocencia en política es precisamente la brutalidad por la lucha del poder a costa de lo que sea que estamos viendo precisamente, por desgracia, en Ferraz, ¿no? Es decir, al final lo que nos encontramos es con una mujer que tenía unos profundos convencimientos que se sitúan además en un contexto histórico muy importante y muy determinante, ¿no? Y que tienen que ver precisamente con esa política de bloques, con esa lucha de bloques y cómo se posiciona ella en el sentido de generar algunos elementos que ahora, últimamente, en estos años, con la nueva efervescencia política,
se están volviendo a retomar, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del sincretismo ideológico, ¿no? A Petra Kelly en su momento se la criticó muchísimo por una parte de mis amados y queridos revolucionarios de los movimientos de izquierda extraparlamentarios, de los que yo formo y he formado parte, precisamente porque los lenguajes que utilizaban eran lenguajes muy poco marxistas. Ella entendía que había y se iba a generar y se estaba generando una lucha de clases, pero sin embargo ella quería sincretizar eso, y lo sincretizaba precisamente a través de un modelo de pensamiento mucho más transversal y que generaba además un proceso destituyente de esa realidad mucho más global. Y ese valor era precisamente el valor de la tierra, el valor del cuidado, el poner como un elemento central esa ética de los cuidados que precisamente lo que hacía era feminizar la lucha. Bueno, para todo ello, para hablar de Petra Kelly, para hablar de su legado, de su historia, de lo que significa Petra Kelly hoy, aquí y ahora, pero también mañana, tenemos una mesa de auténtico lujo. A mi izquierda tenemos a Lourdes Lucía, directora de Clave Intelectual. A su lado está Florent Marcellesi, eurodiputado por Equo, es uno de los fundadores de Ecopolítica. A mi derecha, solamente en lo geográfico, tenemos a Edgardo Vallejo. Él fue cabeza de lista por los Verdes en el 86, donde coincidió con Petra Kelly. Además, me ha estado contando que él también traducía precisamente a Petra Kelly por su conocimiento del alemán. Y a mi derecha, próxima, pues tenemos a Alicia Puleo, que es precisamente profesora en la Universidad de Valladolid de Filosofía Política y una de los miembros del Consejo de la Cátedra de Género de esa universidad. Para hablar de Petra Kelly, para hablar de su legado, para hablar de los que somos testigos y queremos luchar a favor precisamente de un mundo más justo, más solidario y más sostenible, tenemos a estas 4 personas.